Buen día, mi nombre es Gustavo Jiménez, tengo 23 años de ser docente y he encontrado a lo largo de mi carrera que últimamente los maestros se encuentran con miedo respecto al derecho, a que no saben cómo actuar conforme a la ley, lo que les impide ser agentes de cambios para niños, niñas y adolescentes, y la intención de este video es precisamente apoyarles. En este sentido, el propósito de este curso es conocer las normas básicas de fondo aplicables a la función docente, identificar las normas procesales básicas aplicables, previsualizar las dificultades prácticas a las que nos podemos enfrentar ante un procedimiento legal, recomendaciones para la defensa personal y que los docentes dejen de tener miedo en el ejercicio de sus funciones aplicando los reglamentos correctamente. Bueno, los docentes ya no cuentan con la confianza y el prestigio que antaño tenían, lo que hace necesario que necesitemos conocer la ley para poder aplicarla, siempre dentro de un marco de la legalidad. En este sentido, esta frase que nos propone, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento, representa precisamente que aunque nosotros no nos hayamos preparado en el derecho, tenemos que saberlo aplicar, más cuando ya no tenemos la confianza de pues de la sociedad, ¿verdad? Que antes respaldaba, antes no se preguntaba si el maestro estaba capacitado o si estaba bien o mal, se respaldaba simplemente al maestro, ahora no, ahora realmente tenemos, pues ya existe a veces muchas veces una desconfianza natural, por desgracia, y ahora estamos obligados a conocer la ley, y este curso pues es con esa finalidad. Vamos a comenzar con las falacias. Las falacias son razonamientos que parecen lógicos o válidos, pero no lo son. Tienen la apariencia de obedecer un razonamiento correcto, pero en realidad el razonamiento que se sigue es falaz, erróneo, engañoso, con el objetivo de convencer o persuadir al interlocutor. En este sentido, vamos a analizar algunas de las falacias más comunes que enfrentamos en nuestra labor docente, incluso que nosotros mismos docentes las tenemos o las usamos. Bueno, las falacias más frecuentes son ad hominem, es decir, es una falacia donde no se ataca al argumento, se ataca o se desacredita a la persona que pronuncia el argumento, normalmente diciendo que pertenece a cierto grupo o que es licenciado y no maestro o no tiene un doctorado, etcétera. No se pretende desacreditar o que cometió errores en el pasado, por lo cual el argumento que procesa no es correcto. Otra falacia es ad baculum. Algo es válido porque lo dice quien tiene la autoridad, el poder. Muchas veces los directivos, no todos, pero algunos tienen esta idea de que ya como ellos son los que tienen el cargo, pues obviamente lo que ellos dicen es así se deben de hacer las cosas y no necesariamente, ¿no? Puede ser, es una falacia. El simple hecho de que solamente por eso él tenga la razón ya es una falacia. El advericundiam, yo soy el que manda, por lo tanto, es como lo digo. En este sentido, bueno, tengo que hacer una distinción. El ad baculum es cuando yo, maestro, digo que el director tiene la razón porque es el director. El advericundiam es si yo soy el director, yo impongo lo que sería lo adecuado. En este sentido, ahí no serían las dos formas, ¿no? De aplicarlo. El ad tiquitatem, lo anterior es mejor. He visto en algunos centros de trabajo que dice, aquí eso nunca pasa, aquí no sucede eso. Y ese tipo de ideas de que nunca va a suceder una cosa, precisamente hace que no se tomen ciertas precauciones para garantizar la seguridad de los educandos, etcétera, lo cual puede ser muy peligroso. Y el ad populum son aquellos argumentos que la idea es que son muchos los que piensan lo mismo, por lo tanto ha de ser verdad. Lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? Puede que 20 estén errados, pero ya no más porque son 20 y a veces puede ser que sea la mayoría, pues puede que no tengan la razón, ¿no? Entonces, todo esto se los digo porque necesitamos ser muy críticos a la hora de revisar estas leyes, porque los va a confrontar con las maneras de ser, con lo que han venido haciendo muchas veces, y esto, pues necesitan ser críticos de saber qué sí, que no. Bueno, comenzar con que hay un derecho para ciudadanos y un derecho para servidores públicos.
cuando los que estamos trabajando en el servicio público, pues somos servidores públicos, tenemos un tratamiento especial del derecho y esos son para todos los servidores públicos. En este caso, todos los ciudadanos tienen que todo está permitido excepto aquello que la ley expresamente prohíbe. Por el contrario, un servidor público en ejercicio de sus funciones, todo está prohibido excepto lo que la ley estipula que debe de realizar. Esto es muy importante porque cosas que un ciudadano puede hacer y no tiene ninguna afectación para un servidor público en ejercicio de sus funciones sí tiene una afectación. Esto es muy importante. Esto viene del derecho administrativo. Y esto también les aplica a los particulares, a los maestros particulares, porque aunque no son servidores públicos, por ahí hay una sentencia que en cuestiones de educación, como es una actividad del Estado que debe de impartir, al momento que ellos imparten educación, se les da el tratamiento en este sentido educativo mientras estén en sus funciones, mientras estén en el centro de trabajo, mientras estén en su horario, deben de hacerlo con las especificaciones que marca la ley para los docentes. Entonces, en resumen, es muy importante entender que como servidores públicos solo podemos hacer aquellas cosas que la ley expresamente nos permite hacer y no todo lo demás. No somos en ese momento, en esas circunstancias, de modo, tiempo y lugar, no somos ciudadanos, somos servidores públicos y la ley es diferente para nosotros. Y desde ahí se basa este curso. Bueno, vamos a conocer las normas básicas de fondo. En el derecho se le conoce como derecho objetivo. Son los derechos que tenemos como ciudadanos, en este caso nosotros como servidores públicos estamos obligados a proporcionar y tienen ciertas características. Solamente vamos a ver lo más básico con la intención de ser claros y que sea un curso pues rapidito, que tengas una idea sencilla de todo esto. Bueno, leyes del derecho objetivo serían la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, hasta el artículo 111, o la Ley Federal del Trabajo si eres un particular, Manual de Organización de Educación Secundaria, el Código Penal del Estado de Jalisco y las reglas de conducta para las escuelas de educación básica del Estado de Jalisco. En estas reglas de conducta es muy importante, sobre todo en los artículos 13 al 17, vienen las consecuencias ante ciertas conductas que los alumnos no deben de hacer y vienen las consecuencias que se pueden aplicar. Es muy importante que lo conozcan. Muchas veces no conocen este reglamento y por eso los maestros se sienten indefensos. También es importante considerar los protocolos de actuación, sobre todo si eres director, subdirector, es muy importante que los conozcas. Insisto, recuerda que como servidores públicos estamos obligados a actuar en el sentido que la ley nos obliga a actuar, no como tú creas que es mejor. Entonces es muy importante que los consideres. En general, cuando hay una situación de un protocolo que un alumno se descalabró o una situación de acoso o algo, un maestro, un docente en general le avisa a su superior jerárquico y con eso ya no hay más necesidad de hacer nada, ya el superior jerárquico hará lo demás, pero cuando eres un asesor académico, un subdirector, un director, pues ahí tú estás obligado a actuar de cierta manera, así es que es muy importante que los conozcas. Bueno, estamos viendo el artículo primero constitucional en el tercer párrafo. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Cuando nosotros estamos actuando como profesores, imagínense un profesor frente a grupo, en ese momento él es la autoridad, por lo tanto él está obligado a actuar de esta manera. Artículo primero constitucional, tercer párrafo, por favor, para que lo consideren, es muy importante. Debemos prevenir, investigar, sancionar, que muchas veces no queremos sancionar, y reparar las violaciones de derechos humanos, inclusive de sus propios compañeros, cuando hay situaciones de acoso. Ahorita vamos a ir viendo otras situaciones, pero precisamente todo eso el docente está obligado. Así es que el hecho de no querer hacer nada porque pues, uno tiene miedo, pues no nos salva, ¿verdad? A veces nos quitamos un problema, pero entramos a otro peor.
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades de ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz, la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, promover la honestidad, valores y la mejora, el proceso de enseñanza de aprendizaje. Artículo tercero. El Estado priorizará el interés superior de niños, niñas y adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, en realizar ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el efecto de eliminar las barreras de aprendizaje y de participación. Esto es muy importante. Los docentes estamos obligados, la ley así lo establece, de hacer ajustes razonables para atender a todos los alumnos, según su necesidad. Eso es para ser inclusivos. Si no estamos haciendo eso desde nuestra planeación, puede que tenga pues consecuencias. Luego lo haremos de eso. Será integral, educará para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas en las que permitan alcanzar su bienestar. Será de excelencia entendida con la mejora integral constante que promueve el máximo logro de los aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Esto es muy importante en el sentido de que la excelencia es que cada docente va a ir mejorando clase con clase, mes con mes, ciclo escolar con ciclo escolar y no estar estáticos, no estar presentando pues, las mismas planeaciones o algo, sino realmente que haya una mejora continua y de ahí viene la excelencia. El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia, tutores, maestros y maestras, los pueblos indígenas y afroamericanos, así como los distintos actores involucrados en el proceso educativo. Ley General de Educación, artículo tercero. Muy importante hacer partícipes a los padres de familia y en este sentido es avisarles, mantenerlos informados. Corresponde al Estado la Rectoría de la Educación. La impartida por este, además, será inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, y así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras de aprendizaje y para la participación. Se fomentará en las personas con educación basada en la responsabilidad ciudadana sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros. Esto es muy importante porque también nos indica que debemos educar en valores. Muchas veces los maestros decimos que ya deben venir educados, ¿verdad? De casa. No es cierto. Aquí la ley nos establece que debemos de educar por lo menos en estos valores que expresamente lo dice, además de otros. Bueno, esas son las leyes básicas de fondo. Ahora vamos a ver las leyes procesales. Esto de las leyes procesales nada más se van a mencionar, no vamos a entrar en detalle, nada más para que sepas cuáles son en caso de que te encuentres en una situación o alguna dificultad. En este sentido, una cosa son las leyes de fondo y otra cosa son las leyes procesales. Aquí es donde los que no son abogados pues pierden los casos o se confían. La ley establece momentos claros para hacer, para defendernos. El artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán exhibidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Para esto, la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, en el artículo 112 en adelante, también la Ley Federal del Trabajo, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo son leyes procesales con la intención de que tú sepas cómo, cuándo y dónde debes de defenderte. Esto es muy importante porque si tú no lo haces en los tiempos, en el momento en que la ley lo establece, ya no lo vas a poder hacer después. Yo te diría, maestro, que si en algún momento tienes una situación y tú lo dejas pasar porque crees que no es algo grave, pero no te defendiste en el momento, pues es aquí donde vas a perder, ¿verdad? Bueno, criterios y conceptos importantes. Esto es meramente mi opinión, pero según la materia hay criterios de victoria y la carga de la prueba se mueve. Por ejemplo, en el derecho civil
con que una persona con que demuestre el 51% contra el 49%, ya con eso ganó. No necesita ser una victoria aplastante. Con que se demuestre un poquitito más que tiene razón, con eso gana. Y la carga de la prueba es equitativa, va a ambas partes. La ley especifica, hay ciertas excepciones, pero en general cada uno debe demostrar lo que dice. En el derecho administrativo, el 60% de posibilidades de ganar lo tiene la autoridad y el 40% el ciudadano. Nosotros estamos, en este caso nosotros seremos autoridad. Normalmente nosotros, si hacemos bien nuestro trabajo, deberíamos de ganar, porque hay una cosa que se le llama como la fe pública, vamos a decir, que el hecho de que seamos empleados ya se presupone que estamos actuando dentro de la ley, porque se presupone que la conocemos. Ahora, en este sentido no quiere decir que no vamos a ganar siempre, pero sí se presupone. La carga de la prueba en este sentido va al ciudadano, aunque aquí hay una excepción, pues los niños, porque son menores de edad los que tenemos, ¿verdad? Entonces ahí entra una excepción que luego veremos. En cuestiones laborales, el 30% de posibilidades de ganar una demanda laboral, pues sería para el patrón y un 70% para el trabajador, y la carga de la prueba se va para el patrón. Así lo establece la Ley Federal del Trabajo. En cuestiones penales, el 95% para condenar, o sea, para que alguien salga condenado de tener debe vencer debe tener una certeza, la duda razonable se debe de vencer y la carga de la prueba está a favor del Ministerio Público. Esta excepción que les decía que cuando estamos tratando con menores, bueno, se entiende que el menor, está a nuestro cuidado, que él tiene una menor capacidad de probar, de razonar y todo, entonces se entiende que nosotros debemos de probar muy bien nuestros dichos. Entonces es muy importante que vayamos actuando, que vayamos trabajando de una forma adecuada. Cuando nosotros hacemos nuestras planeaciones, tenemos un buen seguimiento, un expediente del alumno, y todo esto está basado en las leyes que ya mencionamos, en las leyes de fondo, el maestro no tendría por qué meterse en ningún problema, simplemente es dar procedimiento, es seguir y seguir y seguir y darle salida a todo esto. Pero si tenemos un mal sistema pues de manejo de la información, no tenemos un expediente, los maestros o sobre todo los directivos no tienen un sistema o el conocimiento adecuado de la ley, pues sí pueden meterse en muchos problemas. Bueno, esto de exceso y defecto o omisión lo voy a tomar para que consideren cómo más o menos es todo esto o cómo se vería ya en una situación pues de un juicio, ¿no? ¿Cómo se entendería? Bueno, se entiende por exceso cuando además de realizar todos los actos necesarios para que una resolución resulte íntegramente cumplida, se ejecuten o ordenen otros actos que no obliga la resolución. Y defecto, cuando haya abstención de todos los actos necesarios para que la resolución quede cabalmente cumplida. Esta cita tal cual es de la Ley de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en su artículo 452. Esto lo saco porque a veces nosotros como servidores públicos estamos obligados a actuar de una cierta manera, no más y no menos. Cuando actuamos de más, pues es exceso; cuando actuamos de menos, es defecto; o de plano a veces somos omisos. Y en este caso, pues la falta de haber dejado de hacer algo necesario o conveniente para la ejecución de algo. Esta definición viene de la RAE. Vamos a entrar al análisis de incidentes críticos de estudio. Vamos a ver ciertos casos y en este caso ustedes van a poder determinar si actuaron en los ejemplos en exceso, en defecto o omisión, para ver cómo hemos ido aprendiendo todo esto. Un alumno le reporta a una maestra que un compañero lo ha estado insultando. La maestra le responde: no puedo hacer nada, y continúa con su clase. Está actuando en exceso, está actuando en defecto o omisión. Puedes pausar el video y dar tu resolución. Bien, en este caso está actuando en omisión. No está haciendo nada. Recuerden que según lo estudiamos anteriormente, el artículo primero constitucional, tercer párrafo, nos dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, la maestra, al ser autoridad, debe de precisamente de prevenir, investigar y sancionar si lo haya que esto es verdadero. Debe de hacer todo eso, según el reglamento de la escuela. Entonces, estaremos actuando en
omisión y por ello podría la maestra entrar en una situación de, pues que le puedan poner alguna situación, algún acta administrativo, algún exhorto o algo. Un maestro de música le comunica a los alumnos en el salón de clases que para llevar su clase es necesario llevar una flauta, la cual aprenderán a tocar durante las clases del ciclo escolar. Igualmente les propone que él tiene algunas y se las puede vender en 100 pesos. Esto para apoyarlos a que no olviden comprar su material. En este sentido, ¿cómo actúa? ¿Exceso, defecto o omisión? En este sentido, el maestro está actuando en exceso. Si ustedes consultan el Manual de Organización de Educación Secundaria o el equivalente para el nivel que ustedes estén, se van a dar cuenta que un maestro no puede vender nada. Y es donde les decía que lo que está permitido para un ciudadano no está permitido para un servidor público. Está actuando en exceso y puede ser amonestado, exhorto, este, acta administrativa o alguna otra cosa, según la reincidencia, ¿verdad? Es muy importante que lo consideren ahora. Yo lo que les recomiendo, si pueden hacer eso, que no necesariamente está mal, pero es hablarlo con el director y así el director lo autoriza, lo permite, obviamente de manera voluntaria, que los alumnos sepan que pueden comprar en algún otro lugar o ahí, como sea, ahí ya no habría tanto problema, la autoridad está permitiendo, pero como tal, así por iniciativa del profesor, no se puede, no debe de hacerlo. En el siguiente caso, un alumno le reporta a un maestro que dos compañeros le ha tocado repetidamente las sentaderas y esto no deja de hacerlo a pesar de que varias veces le han dicho que esta conducta les molesta. El profesor lo registra en la carpeta de reportes de los alumnos y habla con ellos para que no vuelva a repetirse dicha conducta. Exceso, defecto o omisión. ¿Qué les parece? En este caso estaría actuando en defecto, porque ya es una situación de acoso. Cuando recuerden que para que haya acoso hay tres cosas. Debe ser con la intención de dañar, acción repetida y diferencia de fuerza. Al ser dos contra uno hay diferencia de fuerza. Al ser repetidamente, ahí lo dice bien claro, pues ya es una acción repetida, dos o más veces ya es repetido. Y pues obviamente no es con la intención de hacerlo feliz al niño, ¿no? Sí que es con de causarle un malestar o algo. Entonces, aquí por lo menos el maestro tendría que decirle a sus superiores y ya sea citar al papá o algo, dejar algo ya más estable con respecto a que pues está dando una situación de acoso y ya será como manejarlo, pero no podría que solo quedar en un reporte, ese es mi punto. El punto es que una situación de acoso no puede manejarse como algo normal, no debemos de normalizar esas conductas. Y por último, un maestro ha citado ya por cuarta vez a los padres de un alumno. No lo alcanzo a leer, así es que se los voy a platicar. En estas situaciones el alumno se sigue comportando mal y en todas las veces el alumno ha referido que termina los trabajos y pues, ya cuando termina se pone inquieto porque pues, le gusta jugar y no está haciendo nada. Y el maestro de tomo le dice, pues si te vuelve a suceder esto, te vas a ir suspendido. Ahí, ¿qué está sucediendo? Exceso, defecto u omisión. ¿Qué dicen? En este caso sería defecto. Recuerda que se debe acordar ciertas modificaciones razonables para este tipo de alumnos. Bueno, si él ya terminó y te está trabajando, eso quiere decir que le puedes poner una actividad más y no tendrías ningún problema en que te la terminara. Entonces es un defecto del maestro el que no está planeando suficientemente bien, dejando suficientes actividades para que el alumno esté tranquilo. Bueno, vamos a continuar con ciertas dificultades prácticas que podemos encontrar ya ante una situación, pues, de un descontento que tengan los padres, ¿verdad? Voy a hablar de manera general, espero les sea de utilidad. Pues ya cuando tenemos una denuncia ante derechos humanos o pues ante un juzgado o algo por el estilo, bueno, pues lo normal es sentir miedo y lo que inhibe nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. Es muy importante que, pues que el miedo no los controle, ¿verdad? Que se dejen guiar en este caso por un abogado. Otra cosa que debes considerar es que los abogados ganan dinero del pleito y no de las soluciones. Sé que esto no va a gustar sobre todo a los abogados, pero es verdad. Si un pleito dura 10 años, van a cobrar más que si dura 2 semanas.
Entonces, nomás considéralo. Solo un abogado con cédula te puede representar y llevar tu defensa ante un juez, para que en ese sentido no te dejes, no pierdas tiempo yendo con amigos, los del sindicato o algo por el estilo, que no te van a poder ayudar a la hora de la hora. Los abogados de oficio suelen estar saturados de trabajo, lo que implica que es posible que no ofrezcan una defensa adecuada. Debes de considerarlo, porque muchas veces, pues ellos van a estar ahí, van a impedir que tus derechos humanos básicos, se transgredan, pero de eso a defenderte hay mucha diferencia, insisto, por la carga de trabajo, no porque quieran. Casi nadie quiere ir a declarar ante un juez como testigo, es muy importante que lo consideren. Y lo mejor es comenzar a invertir tiempo y dinero en nuestra defensa si ya estamos en esa situación. El hecho de que quieran contratar a un abogado ya cuando, no sé, tiene 6 meses el pleito iniciado o la situación iniciada, pues no será una buena recomendación. Si ya estás en la situación, pues vale la pena que desde el principio quien te vaya a defender, alguien, un abogado que sea competente, que sea de tu confianza, pues empiece a poner las cosas en su lugar, ¿verdad? Y muy importante, sobre todo para los directores, es muy importante que tengan una planeación estratégica respecto a esto. En las fichas de inscripción, ustedes les pueden pedir a un abogado que redacte cómo les van a pedir, cómo los reglamentos que ustedes van a tener, las normas que van a aplicar pues, en su escuela. Llegan, normalmente los papás llegan, lo firman. Siempre es más fácil que lleguemos y pactemos una situación, un acuerdo, antes de que haya un problema, que cuando ya hay un problema. Entonces es muy importante que ustedes desde antes de que inicie un ciclo escolar inviertan tiempo y dinero en eso, en una planeación estratégica que pueda permitirte a ti, director, tomar decisiones conforme al reglamento del Estado de Jalisco, pues como que cuáles son las sanciones, que el uso del celular, todo ese tipo de cosas, qué consecuencias vas a poner y normalmente las firma. Una vez firmado por los tutores, por los padres, ya, lo puedes aplicar. Se entiende que hay consentimiento. Entonces es muy importante que le dediquen tiempo y dinero antes de que haya un problema. No que empiezan a tratar de contratar abogados ya que hay un problema, porque ahí es cuando va a salir carísimo y va a ser muy difícil la defensa. Y bueno, pues las recomendaciones. No decir nada que pueda ser incriminatorio aun cuando sea verdad. Derecho a permanecer silencio que tanto vemos en las películas, ¿verdad? Ante una queja, escuchar atenta y empáticamente. Si es posible, anotar los hechos que esté narrando al tomar la palabra, repetir esencialmente lo que dijo con la finalidad de que la persona se sienta escuchada. Yo diría que el 99% de las veces los papás que llegan molestos con nosotros, muchas veces llegan porque les mintieron, muchas veces no interpretaron bien las cosas, muchas veces sienten que se le está dando un trato no adecuado a su hijo y pues llegan molestos, frustrados. Y no es que quieran tener un gran problema, en general un papá no quiere, ahora sí que la idea no es causar problemas, los problemas también son para ellos y nadie nos gustan los problemas. Simplemente quieren un trato digno, un trato justo, un trato adecuado para sus hijos. En este sentido, el hecho de que los hagan sentir escuchados es fundamental. La mayoría de las veces con que hagas este paso número 2, que los escuches con atención, que les repita, a ver, usted me está diciendo esto, 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 ¿cierto? Sí, me está diciendo también esto, sí, usted se siente de esta manera, sí, y que hagas preguntas precisas. Con eso ya se les bajó la mayoría de las veces, insisto, en el 99% de los casos se les bajó el enojo y ya no hay por qué dar más nada y no va a progresar esto. Simplemente, insisto, quieren que se defiendan los derechos humanos de sus hijos, es lo único que quieren los papás, así es que no hay por qué estar a la defensiva. El problema es que muchas veces los maestros nos sentimos atacados y también tomamos una postura defensiva y ahí estamos dos defensas que, pues vamos, insisto, la ley nos obliga a actuar de cierta manera y si no actuamos en ese sentido, pues es donde tenemos problemas, ¿verdad? Entonces es muy importante. Ahora, cuarto, llegar a un acuerdo. Maestros, si ustedes, si tienen un problema grave,
y no tienen una planeación, como les decía con los directores, de que tengan todo ya hecho de alguna forma adecuada, una planeación que donde firmaron y todo, este, y lo que está sucediendo no está dentro del marco normativo que vimos anteriormente, pues llega a un acuerdo. Bien dice el dicho que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, sobre todo si no está dentro de la norma. Es muy importante que conozcan las normas. Así es que ve viendo tus opciones, maestro. Insisto, a un abogado le va a interesar mucho, le conviene, no que le interese, le conviene que el pleito sea grande y largo, a ti no. Entonces, si por algo hiciste algo que no está dentro de la norma, excediste o hiciste en defecto o omitiste hacer algo, vale mucho la pena que llegues a un acuerdo. Y bueno, este sería el fin de este pequeño curso. Espero que te sea de utilidad. Si tienes dudas, por favor, déjalo en los comentarios. Con mucho gusto los iré contestando conforme vaya teniendo tiempo. Y si quieres que hablemos de alguna otra cosa, con mucho gusto te iré, ponme ahí en los comentarios tus sugerencias y lo revisamos. Gracias y que tengas muy buen día.